En el video anterior analicé un accidente que sucedió en condiciones térmicas, con aparentemente térmicas fuertes, donde había muchos pilotos volando súper alto. En este video también voy a analizar un choque entre dos parapentistas, pero se nota que las condiciones en este escenario son suaves. Los pilotos están todos volando casi a la misma altura, aparentemente en condiciones dinámicas porque están pegados a la montaña y en condiciones muy suaves que usualmente no traería ningún problema. A veces estas condiciones de viento dinámicas, calmadas, con poca térmica, nos dan un falso sentimiento de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que estamos más seguros de lo que realmente estamos. Nos relajamos, nos descuidamos, bajamos la guardia, empezamos a concentrarnos en cosas que no son tan importantes como tomar fotos, hablar por radio, por celular, prender la cámara de video. Todo eso hace que podría empezar una cadena de errores que termina en un accidente. En este accidente está involucrado un piloto tándem con su pasajero y aparentemente una parapentista que parece bastante nueva o una alumna. Vemos cómo van en trayectoria de colisión, uno contra el otro. Hay que notar que la preferencia la tenía quien estaba filmando, o sea, el piloto tándem. Él tenía el paso hacia su derecha. Justamente hacia la derecha está el acantilado, está la montaña. Lo que debió pasar es que él debió mantener su derecha pegado a la montaña y el otro parapente, la chica, debió abrirse a su derecha y abrirse de la montaña. Pero como se ve en el video, llegan bastante tiempo en trayectoria de colisión. Ninguno de los dos reacciona. Si bien el tándem tenía la prioridad, si tú ves que la otra persona que supuestamente debe abrirse a su derecha y alejarse de la montaña no lo hace, entonces está en tu responsabilidad de evitar esa colisión. ¿Qué debió haber hecho en ese caso el piloto tándem? Muy sencillo: ver hacia atrás, que no haya nadie, hacer media vuelta e irse. Pero no sabemos si lo hizo por terquedad o sencillamente no vio al otro parapente y los dos fueron en trayectoria de colisión. Se nota como la otra parapentista, la que está volando sola, puede ser una piloto novato porque tiene una vela de escuela para empezar y entra en pánico aparentemente porque se escucha como grita antes del momento de colisionar. Vemos acá pasan varios segundos, no reacciona y ahí grita. No les da tiempo a ninguno de los dos a tirar reserva porque están muy bajos. Probablemente estén volando a menos de 20 metros de altura o de la montaña. Tanto es así que impactan y a los pocos segundos ya están chocando contra los árboles. Según yo vi en los comentarios del video, la chica, la que ocasionó el accidente, entre comillas, no sufrió daños mayores, pero lamentablemente el pasajero se rompió el brazo y el piloto falleció. Y eso es importante mencionar porque a veces no tiene que ser un accidente aparatoso. No tenemos que caer cientos de metros a grandes velocidades para tener un accidente grave o fallecer inclusive. A veces tenemos la mala suerte de caer mal o que la persona tenga alguna dolencia crónica y algún tipo de lesión desencadene en algo peor para que sea una tragedia. Por eso es que nunca debemos bajar la guardia. Es otro error común. A veces los pilotos sentimos que porque estamos volando bajo, a 10 metros, 20 metros de la montaña, ya estamos a salvo. Y nada lejos de la realidad. Recuerden el dicho de parapente: velocidad y altura conserva la dentadura. Estar bajo no es garantía de estar seguro. Muchas veces cuando estamos más altos, si bien puede dar a veces un poquito de vértigo o de sensación de miedo, estamos más seguros. Cuando volamos bajo tenemos que ser más precavidos y más aún con el tráfico aéreo, si este es intenso como en el video, porque en un impacto no vamos a tener tiempo para tirar el reserva y vamos a impactar inmediatamente.
Los incidentes de choque entre parapentistas más peligrosos son cuando estamos volando bajo y con mucho tráfico. Noten que la parapentista está más arriba que el tándem. Y en estas situaciones de colisión, siempre la peor parte se lleva el que está más abajo. Porque el que está más arriba va a deformar completamente el parapente que está abajo. Probablemente los dos se enreden, pero el de arriba aún tiene su parapente de alguna forma inflado. El de abajo está con el parapente completamente desinflado. Además, cuando los dos caen, el peso del que está abajo choca con más velocidad y luego eso de alguna forma amortigua al que está un poco más arriba. Sí, potencialmente los dos pueden tener un accidente grave. En Miraflores, acá en Lima, volamos en condiciones dinámicas y a veces por la dirección del viento se nos complica y hay pocas zonas en las que podemos tomar altura. En esas circunstancias los instructores le ponemos una manga de viento, un pedazo de tela a los alumnos o a los pilotos que tienen muy poca experiencia, los pilotos novatos, tanto en el arnés o también se podría colocar en el parapente para indicar al resto de pilotos que se alejen de ellos. Eso indica a otro piloto que ese alumno no necesariamente conoce las reglas de tránsito a la perfección y que es mejor darle siempre la preferencia. Es algo muy recomendable en zonas donde hay tanto pilotos expertos como novatos. Poner una señal visible a estos pilotos alumnos, a estos pilotos novatos. Vamos a ver, desde que gira, vamos a contar los segundos en el que va en trayectoria de colisión. Aquí, y aquí choca. Tuvo muchos segundos, mucho tiempo para poder ver hacia atrás y girar. Ahí también fue error del piloto tándem. El principal error sí es de la parapentista, de la chica, porque ella debió girar a su derecha, pero el piloto tándem, teniendo más experiencia, obviamente, para ser un piloto tándem eres un instructor, un piloto con mucha experiencia, debió evitar este accidente. Parece mentira, pero pilotos con mucha experiencia, pilotos biplaza, cometen a veces estos errores tontos porque están concentrados en otra cosa que no es el vuelo. Y no quiero juzgar a otros pilotos, yo soy también un piloto biplaza y también he cometido este error. Estamos pensando en si hemos cobrado, si hay que dar vuelto, si hay que poner el video, si hay que encuadrar bien el video, cuántos minutos me contrataron, cuántos pasajeros tengo que hacer después, una serie de cosas que están en nuestra mente de índole comercial que no tienen nada que ver con la seguridad del vuelo. Cuando volemos comercialmente con pasajeros tenemos que aislar todo eso de nuestra cabeza y concentrarnos solamente en el vuelo. Es muy común hacerlo. Yo he visto muchos accidentes o incidentes de pilotos con una vasta experiencia, con miles de horas de vuelo, que cometen errores tontísimos por estar pensando en el tema comercial, en todo lo que involucra el negocio, porque volar pasajeros es un negocio. Hay que mantener la mente despejada. Si tienes problemas en casa, te olvidas de los problemas. Si tienes problemas en la zona de vuelo con tus colegas del tándem, también te olvidas. Y mientras dura tu vuelo, te concentras en la seguridad tuya y la de tu pasajero. Está bien, podemos ser pilotos y empresarios al mismo tiempo, pero la parte comercial, la parte empresarial, la gestionamos cuando estemos en tierra. Cuando despegamos nuestros pies del piso, nos dedicamos a volar. Pero no es bueno combinarlo. No con eso estoy diciendo que eso pasó acá. Probablemente el piloto está 100% concentrado en su vuelo. Yo me refiero a lo que usualmente pasa, a lo que yo he visto con pilotos tándems, pilotos comerciales. Los incidentes que yo he podido apreciar es producto de estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Otro factor de accidentes que no pasó en este video, este caso no lo he visto, pero sí lo he presenciado, es que el piloto cuando lleva pasajeros usualmente graba, está incluido el video en el vuelo. Y por concentrarse en prender la cámara, en acomodar la cámara, en revisar la memoria, etc., se olvida de lo que pasa a su entorno y esto puede producir o un accidente porque impacta o choca contra una montaña o con otro parapentista, o tiene una plegada y no tiene reacción porque sus manos no están en los frenos y no están en la cámara.
Repito, esto no pasó en el video, pero es algo que sí he visto en otros casos. Así que sí, está bien, podemos destinar un tiempo para prender nuestra cámara o acomodarla. De preferencia hay que hacerlo antes de despegar. Si lo hacemos después podemos hacerlo, pero tenemos que estar seguros que estamos lejos de la montaña, lejos de otros parapentistas y el aire está calmo. En esas circunstancias puedo soltar un freno e intentar acomodar la cámara, prenderla, etc. Si no, me olvido del video, termino mi vuelo. Por último, si no pude grabar, le daré un descuento al pasajero, repetiré el vuelo, lo que sea, pero no podemos ponernos en riesgo por un video. Este accidente entonces nos deja algunas lecciones. La primera, no confiarnos. Pues las condiciones pueden estar suaves, pueden estar dinámicas, poco turbulentas, pero eso no garantiza que podamos distraernos en otras cosas. Siempre tenemos que estar atentos a nuestro alrededor y al tráfico aéreo. Segunda lección, cuando volemos bajo, tenemos que estar especialmente alertas. Volar alto no es peligroso, lo peligroso es volar bajo. Tercera lección, cuando tengamos tráfico aéreo intenso, en especial cuando se vuele en condiciones dinámicas en la que la gran mayoría de parapentes están a la misma altura, tenemos que tener mucho cuidado, en especial cuando volamos con pilotos con poca experiencia, porque no sabemos cómo va a reaccionar y recordemos que un piloto con poca experiencia podría entrar en pánico y no saber cómo reaccionar, poner su vida en riesgo y la de nosotros. Cuarta lección, si somos instructores, tenemos que poner alguna señal visible a nuestros alumnos para que el resto de pilotos estén alertas y le den la prioridad, le den más espacio de lo normal. Lección 5. Si tengo un negocio de tándem, mientras vuelo, me olvido del negocio, me concentro solo en el vuelo. El negocio lo dirijo en tierra, no en el vuelo. 6. Y la lección más importante. Si estoy volando en tráfico y yo tengo la preferencia, o sea, yo voy a mi derecha, tengo el cerro a mi derecha, me toca volar cerca del cerro, la persona que viene en contra de mí no está haciendo buen tráfico, no se está abriendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No debo nunca ponerme necio, no debo ponerme terco. ¿Por qué? Porque puedo estrellarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escapar, salir de esa situación peligrosa. Y la mejor forma de hacerlo es girar 180 grados e irme. ¿Qué tengo que hacer antes de girar? Para evitar también tener una colisión, mirar hacia atrás antes de girar. Si veo hacia atrás y está despejado, me voy. Si eso hace que pierda la ladera, pierda la montaña y me vaya abajo, no pasó nada. Me iré abajo, pero no me estrellé. Lo peor que puede pasar es por el afán de no irme abajo, de no pincharme, quedarme cerca al cerro, terminar en un accidente que puede ser fatal, tanto para mí como para la otra persona. Recordemos que no todos los pilotos tienen la misma formación. Hay pilotos en la vida real que hacen un pésimo tráfico y tenemos que ser conscientes de eso. Tengo que aclarar que para que este video sea más didáctico y poder sacar más lecciones de he hecho algunas suposiciones que, si bien son lógicas, no necesariamente son exactas. Por ejemplo, yo he supuesto que el piloto biplaza es un instructor con mucha experiencia y no necesariamente, tal vez pudo haber sido alguien que recién estaba aprendiendo a volar biplaza. También he supuesto que la piloto con la que se estrella era una alumna por el tipo de vela y por su reacción, pero tranquilamente pudo haber sido una pilota con mucha experiencia que solamente estaba distraída. Tengo que agradecer la valentía de los pilotos que publican los accidentes que han tenido, ya que gracias a eso podemos aprender muchísimo. Algunas personas prefieren no mostrar estos accidentes y se pierde mucha información valiosa que puede evitar accidentes futuros. En mi experiencia, muchos de los accidentes son recurrentes, tienen las mismas causas. Si aprendemos cuáles son estas causas, podemos evitar muchísimos accidentes e incidentes de vuelo. Si este video te pareció útil, dale un like, me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.